En esta lección vamos a aprender los números en francés. Vamos. Lo primero, fácil, de 1 hasta 20. Te voy a decir la pronunciación exacta en francés, después más despacio y otra vez tienes las letras en rojo cuando el sonido es diferente o no exista en español. Vamos. Lo primero, 1 se dice 1. 1. Se hace un sonido con el nariz. 1. Con la boca abierta y el nariz. 1. 1. 1. Bien. Segundo, 2. 2. 2. 2. No es D, es 2. E. Pongo mi boca en círculo, mi lengua dentro. E. Es como E, pero con la boca en círculo. E. ¿Entiendes? Fácil. 2. 3. 3. 3. Solo la R es un poco complicado, pero imaginas en tu cabeza que es una ruta a la plaza de la R. 3. 3. 4. 4. 4. 4. R lo mismo, como una J. 5. 5. 5. 1. 1. El sonido 1 con el nariz también. 5. 5. 5. Muy bien. Otra vez, si necesitas de tomar una pausa, de repetir detrás de mí, toma tu tiempo, hazlo, es muy importante. 6. 6 se dice 6. Casi lo mismo. 6. 6. 7. 7. Como puedes ver, es escrito en francés. Aquí puedes ver un P. El P no se pronuncia. 7. 7. No es un E, es un E. ¿Ves mi boca que se abre un poco más? Hay dos diferentes tipos de E en francés. El E y el E. Vamos a ver en una otra lección la diferencia de los acentos en francés. Después de 7, 8. 8 en francés se dice 8. 8. 8. El sonido U. O-U. Es como un O, pero con la boca más arriba, la mandíbula más arriba. O. Tú pegas tu lengua arriba en tu boca. 8. 8. Muy bien, vamos por el siguiente, que es el 9. 9 se dice 9. 9. No es un E, no es un E, es un E. 9. 9. La boca está abierta. 9. Muy bien, vamos por lo siguiente. Lo siguiente es 10. 10 en francés se dice 10. 10. Fácil, ¿no? Vamos por lo siguiente, chicos. Ahora hasta 20. 11. 11. 11. El sonido es un sonido que se hace con la nariz. Puedes tocar tu nariz y hacer. Es como un O, pero pegando tu lengua arriba. Y sientes que tu nariz trembla un poco. Cuando tú pegas tu lengua arriba, tú puedes llegar a hacer el sonido fácilmente. 11. 11 por 11. Muy bien. 12 se dice 12. 12, como en español. D-U-Z. Muy fácil de pronunciar. 13 se dice 13. 13. R como una J y un no un E, un E. 13. 13. Muy bien. 14. 14. 14. Ese yo sé que es un poco difícil. 14. 14. La R y la Z a la fin son un poco difíciles, lo sé, pero si tú practicas, vas a ir. 14. 14. 14. Muy bien, vamos por lo siguiente. 15 se dice 15. 15. Otra vez un sonido con nariz. 15. 15. 15. ¿Entiendes el sonido? Aquí hace un U y abre la boca. 15. 15. Muy bien, vamos por lo siguiente. 16 se dice 16. 16. Como en español, no es un E, es un E. 16. 16. Bien, no le escribí aquí
en rojo, olvidé, lo siento, pero si dice 16, 16. Muy bien. 17, si dice como en francés, 17. 10 y 7. 17. 17. ¿Sabes decir 10? ¿Sabes decir 10? Que se dice 10. Y sabes decir 7, que se dice 7. Entonces los dos pegados, 17. Para 18 lo mismo. 18, 18, 18. 10, 10, 8, 8, 18. 18. Fácil, ¿no? 19, exacto lo mismo. 19, 19, 19. Muy bien, vamos por 20. 20 se dice 20, 20. El V, sonido V, es un poco como un F. Solo que la diferencia, tú haces un F sin hacer mover tu garganta. Pero para hacer un V, tú haces un F y tú haces mover dentro de tu garganta. 20, 20. Fácil, ¿no? Este sonido no existe en español, lo sé, pero es fácil de pronunciar. 20, 20, 20. Muy bien, entonces hemos terminado por esta parte. Vamos por lo siguiente. Vamos a ir en cada parte de 10, de 20, 30, 40. Y te voy a enseñar. Vamos. Lo primero, 30, se dice 30, 30, 1. Sonido con la nariz. 30, 30. 40, lo mismo. 40, 40, 40. Bien. 50, mismo. 50, 50, 50. Perfecto. 60, 60, 60, 60. Hasta ahora fue todo bien. Ahora cambia un poquito la regla en francés. 70 en francés se dice 60, 10. 60, 10. 60, 10. 80, 80. 80. 80. ¿Sabes? 4, 20. 4, 20. 4, 20. 80. 80. 80. Fácil. No es lógico, pero es fácil. 90 es como 70, como 70. Es 80 más 10. 80, 10. 80, 10. Literal, 4, 20, 10. No es lógico, pero te entiendo. Estoy aquí por eso. 90. 90. Ok, muy bien. Ahora 100 se dice 100. 100. 100. Con la nariz otra vez. 100. Hay excepciones para contar. Después que tú sabes esas cifras, para decir por ejemplo 23, se dice 23. 23. 23. 24. 24. 37. 37. 37. Pero aquí los ejemplos: 21, 31, 41, 51, 61 y 71. Vamos en francés. 21 en francés se dice 21. 21. 21. 31, 31. 31. 31. 41 se dice 41. 41. 41. 51. 51. 51. 51. 61. 61. 61. 61. Atención, cuidado. Ahora cambia. ¿Te recuerdas que te he dicho que 70 se dice 60-10, o sea 60-10? Entonces tú sigues después de 10, es 11. Entonces 71 en francés se dice 71. 71, 60 y 11, 60 y 12, 72, 73, 74, etc. Lo mismo para 90. Te he dicho que 90 se dice 90. Después 91 se dice 91, 92, 93. Así sigue. No sé por qué. Eso no es lógico, lo sé. Pero los 70 y 90 en francés se siguen con 11, 12, 13. Todo lo que va después del 10 hasta el 20. Has aprendido mucho hasta ahora, ¿no? Es muy bien. Ahora sabes contar en francés. Cuando tú entendiste la lógica, sabes contar. Lo que te recomiendo es solo en casa, solo
de preguntarte y de intentar de contar hasta 100 en francés. Y tú te preguntas, si no llegas, es simple. Ves otra vez esta lección y repasas también el PDF que está disponible en esta lección. Como eso podrás leer y aprender cada vez que no puedes contar. Por ejemplo, si tú bloqueas a 41, 41, puedes leer 41 y seguir después. 42, 42, 43, etc. Nos vemos por la próxima lección.